tema que voy a hablarles hoy es asombro por Dios. Asombro por Dios. La palabra asombro es una palabra que se define como impresión en el ánimo que alguien o algo causa a una persona, especialmente por alguna cualidad extraordinaria o por ser inesperado. Algo que es básico ahí es que es algo que va más allá de palabras, ¿no? Es algo que pasa hasta en el ánimo de uno. Es una impresión, es algo que conmueve, pudiéramos decir, pero está caracterizado por dos palabras diferentes. Una es por lo extraordinario y lo otro es por lo inesperado. Y yo creo que Dios está en el negocio de lo inesperado y lo extraordinario. Es algo que Dios se define de alguna manera, de esta manera, y creo que Dios quiere que vivamos con cierto asombro por Él. Cierto asombro, o sea, y cierta expectativa, pudiéramos decir, de que Él hace cosas extraordinarias, Él hace cosas, pudiéramos también decir, inesperadas. Quiero leerles un versículo en el Salmo 145:3, dice: grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Yo leo esta escritura y pienso en David, el autor de este versículo, el que escribió esto. De alguna manera, David tenía una impresión significativa, o podríamos decir, él sabía lo asombroso que Dios era. Alguna experiencia, algo él había visto, con algo él se había topado en su relación con Dios, y él escribe estas palabras, impactado, marcado por Dios, por ver lo inesperado, por ver lo extraordinario de quien es Dios, y decirnos cuán grande es Dios. No lo podemos ni medir de lo grande que es Él. No tenemos ni las herramientas humanas para medir su grandeza. Y esta imagen de Dios, yo creo que es algo que cuando la tenemos y también cuando de la mano con eso, podríamos decir, cuando tenemos asombro por Dios, nuestras vidas y nuestra manera de ver la vida son influenciadas por eso, son impactadas por eso. Quiero leer otra escritura en Lucas 4. Vamos a leer hoy en Lucas 5, versículo 1 hasta, no me acuerdo qué versículo ahora mismo, pero voy a leerles ahora mismo el 4 y luego leemos un poquito más. Pero el versículo Lucas 5:4 dice: cuando terminó, esto es Jesús hablando, dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón Pedro, pudiéramos decir: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Voy a hacer una oración simple y continuamos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te pido, Dios, que hables a nuestros corazones, Señor. Bendice esta conversación que estamos teniendo, Señor, y que podamos ir más allá, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, yo no sé cuántos de ustedes han vivido algo asombroso. Yo sé que a la hora de la verdad, creo que todos pudiéramos decir, para bien o para mal, hemos vivido algo asombroso. A la hora de la verdad, lo asombroso es algo que no es tan solo positivo, también es negativo. Pudiéramos decir hasta un accidente. Yo recuerdo mi primer accidente, eso nunca lo olvido, fue de carro. Eso fue horrible. Recuerdo cuando no sé, tenía a lo mejor como 13 años, que me creía un BMX de correr bicicleta y hice un nollie, que es pararme en la goma del frente, y me fui de boca y la bicicleta me cayó encima y me cogieron puntos. Son cosas que te asombran y que nunca olvidas, por más que puedas mirar y vivir y mirar atrás y recordar esos momentos, porque fueron asombrantes, te asombraron, me asombraron, y pienso igual en ese accidente, cosas negativas, o puede ser la pérdida de un familiar, un amigo. Hay cosas en la vida que nos asombran. Ese es el lado, vamos a decir, negativo, pero también está el lado positivo. Como hace un año y medio, no, como un año, en enero del año pasado, tuve
la oportunidad de ir de vacaciones a la nieve, a Colorado. Hermoso, hermoso, una de las experiencias más hermosas que yo he tenido en mi vida. Cosa que me asombró. Yo soy del Caribe, he ido en cruceros, no me impresionan tanto. Son impresionantes ir a un crucero, ir a otra playa, pero ir a la nieve fue algo que genuinamente me asombró. La hermosura del blancuzco en la nieve, algo hermoso, algo realmente algo asombrante. Y igual pienso hace como 3 navidades, mi esposa, yo soy amante de las tenis. Si les puedo contar algo personal, yo amo las tenis. Y recuerdo que mi esposa en esas navidades, éramos novios todavía, me regaló unas tenis y yo no me lo esperaba. Eran unas tenis que no era como que muy fácil conseguir. Ella tuvo que llamar a su tía que vivía en Estados Unidos, fue como a 2 tiendas, no la consiguió. Luego ella de casualidad, la mamá de mi esposa, mi suegra, estaba de viaje y fue a una tienda y las consiguió, las trajo a Puerto Rico y me las regaló de Navidad. Yo cuando abrí esa caja de tenis, yo estaba boquiabierto, sorprendido, en shock, porque yo decía, ¿cómo tú conseguiste esto? Uno, eso, y segundo, yo quería estas tenis. Y así por el estilo, la vida está llena de diferentes experiencias. ¿Cuánto le gusta comer? Yo amo comer. Yo le digo a la gente, mira, no es lo mismo comerse un bistec encebollado, que son riquísimos, pueden decir amén conmigo. No es lo mismo comerse un bistec encebollado que comerse un buen ribeye, término medio, medium rare, con una mantequilla así por encima. Otra cosa, con unas papas gratinadas por el lado. No, de verdad que la comida a mí me asombra. Yo cuando me como una buena carne, estoy asombrado. Es como si nunca la había he comido antes. La vida está llena de asombros por todos lados. Vivir algo asombroso nos lleva a tener una perspectiva, una manera de ver las cosas que nadie nos las puede quitar. Yo creo que por eso cuando leíamos ahí de eso que les mencioné, esa escritura que leímos en los Salmos de David, él habla de lo grande que es Dios. ¿Por qué? Porque él ha vivido algo. Hay algo que él ha vivido que carga en su historia, que apunta a algo más grande, a un Dios grande, algo que lo impresionó, lo marcó. Y yo creo que muchas veces en nuestra vida, a veces vivimos cosas con Dios que nos asombran. Si pausamos y miramos atrás, podemos identificar cosas. Y quiero continuar leyendo en Lucas 5, en versículo 1 en adelante. Voy a leer ahora del 1 al 5, Lucas 5, 1 al 5. El contexto del versículo que leímos ahorita dice: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, perdón, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de ellas, de las barcas, Jesús le pidió a Simón, lo conocemos como Pedro, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y miren la respuesta de Pedro. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Voy a pausar ahí. Bueno, déjame terminar. Después dice, pero pero, las palabras de Pedro, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Pero antes de decir eso, él dijo, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Algo que yo veo aquí a Pedro en acción, y yo me identifico con Pedro. Pedro era un hombre trabajador, pensante. Estuvo toda la noche
pescando. Ya limpió las redes posiblemente. O está terminando, está por ahí, porque ya llevaba rato. Y Jesús le dice, vámonos a trabajar de nuevo. Vamos a mar adentro. Y yo pienso en el razonamiento. Yo pienso en la lógica. Yo soy una persona muy lógica. Me gusta entender las cosas. Yo no sé si hay alguien más como yo. A mí me gusta entender. Yo hago 1000 preguntas. Hay parejas que las mujeres son las que hacen mi pregunta. Pregúntenle a mi esposa. Ella, yo la saco por techo porque yo hago 1000 preguntas. Yo quiero entender. Y a veces ella no tiene las palabras para mí. Y yo hago 1000 preguntas. Busco, vivo así. Cuando miro a Pedro, él está haciéndose como que estas preguntas. Cuando él dice, Maestro Jesús, yo he trabajado toda la noche y aquí no hay resultado, nada, ni un pescadito. Y algo que me llama la atención de Pedro y de esta imagen en este versículo 5 es que Pedro sí está usando su lógica y está razonando. Yo creo que Jesús nos hizo seres pensantes. Es algo que está naturalmente instalado en el ser humano y es para algo que se llama el cerebro, que nos permite pensar. Pero también está algo que se llama la palabra de Dios, está algo que se llama Dios habla, es algo que pudiéramos decir que Jesús habla. Yo creo que todavía Dios habla. Yo creo que, no sé si alguien está de acuerdo conmigo, yo creo que Jesús todavía se acerca a la humanidad y da dirección en ocasiones, a veces más claras que otras. Pero en este momento, en este escenario de Pedro, era como que claro, él sabía claro lo que Jesús le estaba pidiendo que hiciera. Y lo hace, pero no lo hace porque a él le hacía sentido. Él lo hace porque dice, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Algo que me llama la atención aquí es que Pedro tuvo que confiar más en Dios que en su propia lógica. Él tuvo que poner el peso de su decisión en lo que Jesús decía más que en lo que él podía entender. Y algo que me enseña esta escritura a mí es que podemos usar el razonamiento y a la misma vez hacer lo que Dios dice, aun cuando eso significa hacer algo que en el pasado no dio un resultado positivo. Voy a decir eso de nuevo. Podemos usar el razonamiento y hacer lo que Dios dice, aun cuando eso significa hacer algo que en el pasado no dio resultado positivo. Yo digo esto y me pregunto, ¿habrá algo que Dios me está invitando a hacer que ya yo he hecho antes, pero que si lo hago, Dios puede usar esa fe o esa acción como la acción es una muestra de fe, mi acción de hacer lo que yo creo que Dios me está pidiendo que haga, esa acción, Dios la podrá usar para hacer algo más grande, que va más allá de mi fuerza, más allá de mi lógica, más allá de lo que yo puedo agarrar con mis manos. Y yo creo que a veces sí. Yo creo que esta historia nos enseña que a veces hay cosas que Dios nos va a decir, trátalo de nuevo. Mi lógica, igual que Pedro, es que a veces yo no quiero tratarlo de nuevo. Yo me canso y digo, ya yo lo hice. Been there, done that. Pero Dios, en ocasiones, como en esta, con Pedro, de alguna manera podemos aplicarlo a nuestra vida y decir, Dios nos pide, nos invita a que demos el paso nuevamente. Tratemos de nuevo. Si seguimos leyendo en versículo 6, Lucas 5, ahora vamos a leer del 6 al 11, pero en el 6 dice, este es el milagro, vamos a decir, este es el resultado de la acción. Algo que podría decir también que Pedro hizo fue, él puso su fe en las palabras de Jesús, no en el resultado que él creía que iba a haber. Él no sabía que iba a haber un resultado. Él dijo, pues yo voy a hacerlo porque tú lo dices. Pero Jesús también estaba teniendo fe en Pedro. Jesús estaba teniendo fe en Pedro. Y creo que también veamos esto. Jesús estaba
invitando a Pedro a hacer algo. Tú sabes que Jesús no nos obliga a hacer nada. Él nos invita. Y él invitó a Pedro, pero vamos adentro. Eso es una muestra cuando nos percatamos de que de alguna manera Dios nos está hablando. Eso habla de que Él también tiene fe en ti, en mí. Él tiene fe que tú y yo, si le damos una oportunidad, Él puede hacer algo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Dice, mire el milagro aquí, dice, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces, el versículo 6, que comenzaron a romperse. Algo asombroso. Pedro de momento empieza a vivir algo asombroso y dice, un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. El que Pedro respondiera a la invitación de Jesús y tratara algo de nuevo, que algo que ya había tratado en el pasado, pero no había dado resultado. Pero ahora Jesús le está diciendo, vamos de nuevo. El haber respondido a esa invitación causó que no solamente su vida fuera asombrosa, él haya tenido una experiencia asombrosa. Los que estaban con él también. Sus amigos, vamos a decir, sus compañeros de trabajo, tuvieron una experiencia de asombro porque también ellos estaban con Pedro pescando el día anterior y no habían pescado nada. La lógica humana era, aquí no hay peces hoy, pero una simple invitación seguida por seguir esas palabras de parte de Pedro resultó en algo asombroso. Y yo lo que quiero decir con eso y la aplicación de eso a nuestras vidas es que cuando Dios hace algo asombroso en nuestras vidas, nunca es para que nos quedemos con eso solamente para nosotros. Siempre es para que incluyamos a otras personas. La manera que Dios opera nunca es solamente bendecir a una persona y ya. Siempre quiere bendecir a través de una persona, bendecir a otras personas. Siempre la narrativa de Dios incluye a otras personas. Nunca la bendición de Dios se queda con una persona. Si leemos las escrituras, siempre familias impactadas, generaciones impactadas. Dios usa así una persona, la obediencia de una persona, pudiéramos decir, la valentía de una persona de seguirlo, pero siempre bendice a otras personas. Y vemos eso aquí pasando. Miren el versículo 8, dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Es increíble cómo en nuestra humanidad muchas veces Dios se muestra presente en nuestras vidas, hace algo asombroso y nuestra respuesta es como que, Dios, no, espérate, yo no leí el versículo esta semana, el capítulo de esta semana yo no lo leí, Dios, tú no puedes hacer el del día, perdón, no, llevo una semana sin leer la Biblia, tú no puedes hacer algo asombroso conmigo, tú no puedes hacer algo, no me toca a mí, mira, usa aquel que es más santo que yo, nos comparamos. Es impresionante porque en esta misma narrativa, un poco más atrás, vemos a Pedro haciendo lo que Jesús dijo y no, como que no le importó lo que la gente dijera, porque yo me imagino a los otros pescadores, Pedro pensando en los otros pescadores, mira está yendo esa mar adentro de nuevo, si acabamos de salir de ahí, limpiamos las redes, pero de momento cambia todo yo pienso hasta en la comparación que uno dice, hay gente que es más santa que yo. Pienso que Pedro pudo naturalmente, humanamente hablando, haber habido pensado así. Y creo que nos hace ver y nos habla un poco de nuestra humanidad aquí, Pedro. De cómo muchas veces nos comparamos, pero aún en medio de eso, lo increíble es que Dios, en su amor y su gracia, nos invita, así como lo hizo con Pedro. Nos invita, nos habla. Porque Pedro de seguro no era un hombre el más santo, vamos a decir. Porque tan pronto este escenario pasa, su respuesta, espérate, Dios, aléjate de mí, yo soy un hombre pecador. Miren el versículo 9, dice, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Como les decía ahorita, el asombro llegó, esa ola de asombro a través de él comenzó con él, pero impactó a los que lo rodeaban. Dice, sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Lo que yo veo aquí es que
esto de seguir a Jesús o hacer lo que Jesús dice, nos lleva a poner nuestra mirada y vida sobre Dios con mayor intención y por consecuencia vivir resultados asombrosos. Cuando tú y yo damos a veces pasos pequeños, si nos fijamos lo que Jesús le pidió a Pedro que hiciera, no era algo que él nunca había hecho antes. A veces pensamos que Dios lo que quiere que hagamos es algo totalmente nuevo, algo que nunca hemos hecho antes. Pero dentro de nuestras destrezas, dentro de nuestras vidas cotidianas, hay momentos que yo creo que Dios nos habla y nos invita y nos dice, haz esto. Y ese paso, esa acción, es como pienso en ejercicios tan sencillos. Yo recuerdo un momento dado que yo había salido de un servicio, era un domingo en la noche, y estaba en la fila de Wendy's. Y veo una persona pidiendo dinero o pidiendo comida. Y ya yo había pedido mi comida, pero bajé el cristal, le pregunto qué quiere y le ordeno lo que él me pidió. Primero mi reacción interna fue chistoso porque el tipo me dice, era un hombre con un perro, y me dice, dame unas papitas grandes, un refresco y un Frosty. Y me pidió, y dije, mira, hasta postre me pidió. Como que atrevido, pero yo le dije, ¿qué tú quieres? Y yo recuerdo que en ese momento, alguien más, yo usualmente no tengo mucho cash en el bolsillo encima, pero ese día me habían devuelto un dinero y tenía como $60. Y tuve uno de esos momentos que tú dices, que algo te dice como que dale eso que tienes en el bolsillo a esa persona. Tuve uno de esos momentos que había una inclinación, algo dentro de mí que me decía, el dinero que tienes en tu bolsillo, dáselo a ese hombre. Y yo era como que, mano, pero yo como que negociando con Dios, le estoy comprando comida. Y en ese momento dado, decidí, olvídate, estoy saliendo del culto, estoy espiritual, so voy a obedecer. Olvídate el dinero puede venir de otra manera. Y saqué el dinero de mi bolsillo y se lo doy. Y lo que pasó en ese momento, después que yo le doy ese dinero a ese hombre, fue algo trascendental, que yo no podía darme cuenta ni ver. Algo que iba más allá de lo que yo podía entender de por qué Dios me decía que le diera ese dinero a ese hombre. Cuando yo le di ese dinero a ese hombre me dijo, se quedó impactado, fue conmovido emocionalmente y me dice, gracias. Yo le dije las palabras hasta clásicas, mira, no sé de dónde tú eres, pero busca, le pregunté especialmente qué era él y le dije, busca una iglesia en el área cerca donde tú vivas, que puedas ir y puedas, ¿sabes?, unirte a una comunidad de fe. Le dije algo clásico, pudiéramos decir, pero ese hombre, su respuesta fue, se conmovió emocionalmente y me dice, yo acabo esta semana de comprar 2 sogas, una para mi perro y una para mí. Esa conversación no se hubiese dado si yo no hubiese sacado esos $60 de mi bolsillo. Se los cuento y todavía como que se me paran hasta los pelos. Porque fue un momento que yo no esperaba, que yo estaba en una rutina, pero de momento la conversación cambió. Y puedo ver que con eso, que a veces hay cosas asombrosas que Dios quiere hacer a través de nosotros en momentos cotidianos. Y si actuamos en base a eso, a veces responder en amabilidad a alguien que te trata mal, en el trabajo, por ejemplo. Y esa persona dice, a mí nadie me había tratado tan bien de momento. Te responden así. Hay mil y un cosas a veces tan simples que uno puede hacer, que pueden tener un impacto trascendental en la vida de otra persona. A veces nos enfocamos nos ponemos religiosos, podría decir, a lo mejor como Pedro aquí, y nos enfocamos en tantas cosas y detalles que, podría decir, a lo mejor no son lo más importante.
pero hay cosas a veces que sí son importantes y a veces son más simples de lo que pensamos. Y yo siempre pienso en que a veces como que yo me cargo hasta con las cosas de Dios y yo digo, yo quiero agradar a Dios, yo quiero vivirlas, yo quiero hacer las cosas bien. Y a veces me enfoco en tantos detalles que me olvido de lo más importante y de lo más simple que ya yo sé que debo hacer y a veces ni lo hago por estar pendiente de tantas cosas. Y si te puedo animar a algo hoy es que esas cosas que si tú estás claro que a Dios le agradan que nosotros hagamos, hazlas. A veces esas cosas cotidianas que son hacer el bien y hacer lo correcto, pueden ir mucho más lejos de lo que nosotros podemos pensar. Mucho más lejos de lo que podemos imaginar. Esta escritura, esta narrativa de Pedro termina que después que él obedece, pasa el milagro, Jesús le hace otra invitación. Porque de nuevo Jesús no obliga a nadie a nada. Pero Jesús le dice, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Ese fue el versículo 10. En el versículo 11 vemos que dice que en cuanto llegaron a tierra, dejaron todo y siguieron a Jesús. Lo impresionante de esto es que no solamente él siguió a Jesús, también sus amigos de la otra barca también. Y lo que te quiero decir con esto es que tu fe vale. Tu relación con Dios vale. Tu relación con Dios la puede usar y la usa para impactar a tu familia, a tus amigos, tus compañeros de trabajo. Lo que Dios está haciendo en nuestras vidas no es para nosotros nada más. La bendición de Dios siempre en nuestras vidas incluye a los que nos rodean. Dios quiere también bendecir a aquellos que están alrededor tuyo. Y lo impresionante es que lo quiere hacer también a través de nosotros. Dios quiere también invitarnos a más. En esa narrativa vemos que Pedro no solamente fue invitado a hacer algo, luego vino otra invitación. Cuando nosotros seguimos a Jesús y le dedicamos tiempo a eso, llega el punto que podemos hasta percibir su voz mejor. Y Él nos va a invitar a hacer más cosas. Pero tiene que estar de igual manera en nosotros, tener la valentía de decir que sí. Pedro en esta narrativa tuvo valentía. Yo quiero decirte eso. Seguir a Jesús toma mucha valentía. Seguir a Jesús no es algo necesariamente que todo está asegurado. La fe, por definición, incluye algo que va más allá de la razón y de la lógica en ocasiones. Pedro aquí tuvo que tener fe en lo que Jesús decía, más allá de lo que él pensaba. Hoy te invito a eso. Te invito a que si hay algo que Dios ha hecho claro en tu vida, practícalo. Si Jesús de alguna manera u otra te está invitando a hacer algo y te has aguantado de hacerlo, o lo has hecho ya, pero no te ha dado resultado, pero algo te dice, vuelve a hacerlo, dale una oportunidad a Jesús. Pedro lo hizo y pudo vivir algo asombroso. Démosle otra oportunidad a Dios hoy, abriendo nuestras mentes y corazones a Él con disposición de hacer lo que Él dice. Esto es un paso para vivir algo asombroso con Dios. Me gustaría hacer una oración y terminar con esto. Padre Celestial, gracias. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias porque esta vida, Padre, tú la diseñaste para que la hagamos contigo, pero también para que la hagamos en comunidad.
Gracias, papá, por momentos como estos que podemos unirnos a aprender de tu palabra, Señor. Yo te pido, Dios, que seas tú trayendo valentía, Señor. Padre, que ponga, Señor, claridad en nuestras mentes, en nuestros corazones para ver lo que tú dices en nuestras vidas, para tener claridad de lo que tú dices y lo que nos invitas a hacer, Señor. Y que podamos juntos, Señor, vivir lo asombroso, no por mérito de nosotros, sino por tu intervención en nuestras vidas, Dios. Padre, ayúdanos, danos fe para creer en lo que tú dices. En ocasiones la razón y la lógica a mí me para. Pero tu palabra me inspira, Pedro, en esta narrativa me inspira a creer. Así que, Padre, danos fe para creer. Pido, Padre, que tu bendición sea con todo el mundo aquí, Señor. Y que tu bendición en cada uno de los que está aquí, Señor, y de esta comunidad, Padre, que tu bendición alcance no solamente a ellos, Señor, pero también a todos los que los rodean. Padre, yo oro por testimonio, Señor, de lo que tú haces a través de cada una de estas personas, Señor. Testimonios de lo que tú haces en matrimonio, en familia, Señor, con hijos, Señor. Testimonio de lo que tú haces con amigos, familiares, Señor. Tú haces cosas asombrosas, Dios. Tú estás en el negocio de lo inesperado. Que así sea en nuestras vidas, papá. Dios, te amamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.